Tenemos invitado al presidente Nicolás Maduro, ya lo habíamos anunciado por Twitter. Buenas noches, ¿cómo está, presidente? ¡Feliz cumpleaños! Ayer estábamos cumpliendo 13 años de los billetes. 13 años. 13 años. Año 2004 comenzamos. 2004. Y justo ese año... Años decisivos, ¿no? Sí, señor. 2004 fue la primera guarimba. Y luego fue el referendo que pretendió ser revocatorio, donde ellos iban a ganar con el 90%. Y ese año se cumplieron 10 años del primer encuentro entre el comandante Fidel y claro, en diciembre, Chávez. Correcto. Diciembre de 2004 y la fundación del ALBA. Que estuvimos nosotros en Cuba. Se fundó el ALBA. Sí, señor, y eso fue llegando del encuentro, teníamos ya rápidamente lo del revocatorio. Así es. Que le dimos hasta la madre. El revolcatorio, buenas noches, camarada. Estoy feliz de estar aquí. ¿No? Presidente, vamos a empezar por una preguntita que yo tengo pendiente hace tiempo. Usted anunció, yo recuerdo que fue un día antes, en el Guaraíra Repano, estábamos allí en un domingo con Maduro, usted anunció lo que se llamaba el desencadenante histórico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos los factores fueron sumándose, ¿no? Primero un gran saludo a todos los hojilleros y las hojilleras del país. Yo nunca había venido a este programa una sola vez como diputado. Por allá, Darío Vivas, con Darío, en algunos de estos combates que hemos dado. Bueno, un gran saludo a todos. Hoy sábado, 9:14, ¿no? De la noche. Mira, el desencadenante histórico primero que vivimos tuvo un conjunto de circunstancias que fueron sumándose del agotamiento del viejo régimen político, del puntofijismo, como producto de su colapso en el liderazgo político, como producto del agotamiento del modelo populista dependiente y como producto de la ruptura de las grandes masas que habían sido conectadas, dominadas por el esquema de la democracia representativa, fraudulenta, falsa, durante casi 30 años. La década de los 60, 70, 80. Ya en la década de los 90, bueno, hemos vivido ya, llegada a la década de los 90, una ruptura social de la magnitud del 27 de febrero del 89. Ya en el año 92 hemos vivido un proceso sociopolítico del impacto que tuvo la insurgencia bolivariana, la rebelión popular militar bolivariana del 4 de febrero, dirigida, preparada y conducida estratégicamente por nuestro comandante Hugo Chávez. Y cuando llegamos a esos años 94, 95, 96, 97, en la calle comienza a correr una tesis que viene de la historia. La tesis, con esa tesis comienza a moverse un nuevo liderazgo, cabezado por el comandante Chávez, y comienzan a surgir un conjunto de propuestas sobre un proceso popular constituyente como proceso regenerador y refundador de la República. Pudiéramos decir, como el comandante Chávez lo sostuvo en su momento, con la decisión que tomamos el 19 de abril de 1997, que era un poco el objeto del programa que tú haces referencia, del 30 de abril en el Guaraíra Repano. La decisión del 19 de abril de 1997 que tomamos en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 como expresión del proceso histórico que ya se había levantado, apunta hacia un desencadenante histórico pacífico, democrático, popular, a través de la activación del poder constituyente original. En su momento se dijo, y era así, como es hoy, que era el único camino pacífico para que la sociedad pudiera salir de la conmoción del agotamiento del modelo puntofijista y pudiera ir reencontrando su propia raíz histórica y pudiera ir refundando nuevas formas de hacer política, nuevas instituciones.
Ese fue el primer desencadenante histórico. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Nosotros hicimos una evaluación desde el año 2015, desde que tuvimos la derrota electoral circunstancial, producto de la guerra económica y otros factores que en la historia después se conocerán muy bien. Cuando tuvimos la derrota electoral, lamentable para el pueblo, muy lamentable. Ya hoy podemos sacar balance, Mario, de lo lamentable, pernicioso, negativo que ha sido para el país que la Asamblea Nacional esté en manos de la dirección política de la derecha opositora venezolana. Una derecha además incapaz desde el punto de vista político, que solamente busca hacer daño, que ha demostrado, bueno, su falta de visión de país y que destruyó la Asamblea Nacional a los pocos meses. Y lo que ha hecho es hundirla y cada vez hundirla más. Desde ese momento comenzamos el alto mando político militar, y comencé yo con la responsabilidad que me toca. Comenzamos a lanzar los caminos para revertir la situación y de la crisis contrarrevolucionaria, como yo lo califiqué aquel 9 de diciembre frente a Miraflores, cuando el chavismo bravío llegó a las puertas de Miraflores, de la crisis contrarrevolucionaria que se nos había puesto en puertas allí y que amenazaba con la imposición de un modelo fascista, nosotros revertir la situación y crear una crisis revolucionaria que activara el único poder que, valga la expresión, el único poder que puede generar algo que en términos religiosos o místicos pudiéramos decir un milagro político. Pasar de una situación de desventaja, ¿no?, en la correlación de fuerza, pasar de una situación de crisis contrarrevolucionaria con la amenaza del derrocamiento del gobierno y la imposición de formas fascistas de poder político, pasar a un proceso de equilibrio estratégico, ventaja de fuerza y a un proceso de crisis revolucionaria. Por eso el poder constituyente se convierte, como fue en el año 1997, 98, 99, en un desencadenante histórico de una nueva situación de expansión de fuerzas revolucionarias y de expansión de la energía original de la revolución bolivariana. ¿Se podría tomar el caso de nuestra derrota circunstancial como una oportunidad para reimpulsar de nuevo? Hasta uno diría en este momento, y sin embargo, después de la derrota más bien se presentaron nuevas oportunidades. Más sin embargo. Sí, señor. Yo creo que se transformó en una oportunidad. Y como dice Diosdado, en estos días saqué unos videitos recorriendo la ciudad y Diosdado me sorprendió porque estábamos hablando, pues él estaba en un acto en Bolívar recorriendo el país y yo iba de un acto a otro, iba a Miraflores a recibir una delegación de Angola y de Sudáfrica. Y entonces Diosdado me dijo, mira, si ellos no supieron administrar su victoria, ¿cómo van a saber administrar su derrota ahora? Y es verdad. ¿Es verdad? Se encuentran prácticamente entrampados, ni siquiera, no tienen, en un callejón sin salida, ni siquiera tienen salida. Porque sin lugar a dudas, o sea, en un momento dado, la oposición no es que adquirió poder político, porque tenga liderazgo. Sobre esto hablan mucho Oscar Chemel, que es un gran estudioso de la opinión pública, ahora es candidato a la constituyente también. Él dice lo que pueden manifestar las encuestas o el estado de la opinión pública en un momento dado, diciembre de 2015 específicamente, es un estado de malestar colectivo, porque la sociedad no encuentra respuesta a una situación económica que nosotros explicamos como de guerra, pero que no terminamos de sopesar, de resolver, y una parte de la sociedad se molesta en lo social, se molesta en lo político. Y entre otros factores, canaliza su voto circunstancialmente como un voto castigo por la situación económica. ¿Por qué el miedo a la constituyente? Usted va, déjame completarte esto. Como un voto castigo contra el propio pueblo.
porque votar por sus cancerberos, por sus verdugos. En Venezuela no ha surgido un liderazgo, ni va a surgir a mediano plazo, un liderazgo político de la oposición que se ponga en la calle y sea adherido, querido, seguido, con un proyecto, con una estrategia, con un camino frente al pueblo venezolano. No ha surgido. Así sea de derecha. Así sea derecha, no ha surgido. Exacto. Ni tiene condiciones, porque en Venezuela hay una situación de estos primeros 18 años que ha creado una identidad, dirían los sociólogos, Elías Agua y sus amigos sociólogos, dirían una identidad sociopolítica, sociocultural, que configura al chavismo como mayoría cultural, como mayoría social del país. El chavismo, bueno, Chávez, tú sabes, en todas las mediciones, Chávez, el vilipendiado, el atacado, el perseguido, aparece con 60, 68, 70 puntos como el mejor presidente de la historia de Venezuela, calificado así por las grandes mayorías de este país. Y después tú empiezas a ver por qué lo califican así. Bueno, por los elementos que identifican. El venezolano aspira igualdad social, felicidad social, distribución justa de la riqueza, democracia verdadera, armonía, paz, unión. Lo que fue Chávez, independencia, antiimperialismo, dignidad, respeto a Venezuela. La identidad sociopolítica y sociocultural del venezolano es el chavismo, sin lugar a dudas. Ahora estamos en una disputa intensa, que yo estoy seguro esa disputa se va a resolver a favor de la revolución, estoy seguro. Y la constituyente, el 30 de julio, es el inicio del nuevo desencadenante histórico hacia un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Antes de entrar al tema de la constitución,